que la vamos a ver más adelante. Les he puesto esta gráfica para que recuerden algunos de estos compuestos que en realidad son proteínas. Algunas con actividad enzimática, otros directamente como receptores, otros que participan en la conversión o participación al sistema de adenina-angiotensina-aldosterona. Todavía muchos de estos todavía están en fases, algunos de investigación. Por eso es que se postula que la hipertensión también tendría un componente, digamos, molecular. Llamaríamos, no diciendo genético, sino el componente molecular, que podría ser, sí, transferido de una generación a otra y por lo tanto tal vez tener un carácter que todavía no está descrito, un carácter genético. En el sistema renina-angiotensina, miren al angiotensinógeno, que vamos a repasar justamente con este sistema, la enzima, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, los receptores tipo 1 de angiotensina, la aldosterona sintasa, todas estas son proteínas, unas con actividad catalítica, otros como receptores, y miren, tiene varios polimorfismos localizados, sus cromosomas, por ejemplo, o el angiotensinógeno en el 1, en el 17, en el 13, en el 8. El sistema nervioso simpático, recordarán, tienen receptores alfa, alfa 1, alfa 2, beta, que también están relacionados con hipertensión. Las proteínas G, que son en realidad el acoplamiento para el mensaje o transducción de señales. Y esta otra, los péptidos vasoactivos. Por ejemplo, la óxido nítrico sintasa de la variedad endotelial, la ENOS, es una enzima que se localiza en el endotelio. La carbamil fosfato sintasa es otra molécula que también está relacionada con el metabolismo de aminoácidos, pero también participa como una molécula reguladora, diríamos, de la degradación de sustancias vasoactivas. Y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, EDHF, cuya síntesis también depende del endotelio y que permite, el defecto de esto puede ocasionar también hipertensión. Entonces, por eso les he puesto aspectos moleculares que todavía están en fase de estudio. Aquí tengo esta diapositiva que les decía, miren, lo he extraído con captura de imagen, esta, de la página que les he mostrado. Ahí está la página que ustedes también pueden hacerle el link y obtener información de esto. Por eso dice, mide tu presión arterial, contrólala y vive más. La hipertensión afecta al 30%, miren, más del 30% de la población adulta, es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, coronarias, enfermedades cerebrovasculares, renales, insuficiencia cardíaca e inclusive demencia. Los aparatos que permiten medir la presión arterial, recordar que hay tensiómetros así que se insuflan, o tensiómetros con base de mercurio. Estos son los más exactos. Y los tensiómetros digitales. Miren acá, por ejemplo, 124 la sistólica, 73 la diastólica y su pulso 62. Entonces, estos son aparatitos ya relativamente, diríamos, confiables, pero que sí se las maneja, que pueden permitir medir rápidamente una presión arterial sin, digamos, mucho aparato. Directamente estos sensores permiten entonces medir presión arterial. También hay que conocer mediante esta gráfica que les decía, hay genes que están ligados a la hipertensión y también que están influenciados por el medio ambiente, entre ellos el estrés, la contaminación, etcétera, relacionados con, entonces, entre obesidad, les decía, tabaco, edad, consumo de sal y alcohol, que pueden influir en la expresión genética. Y esto es lo que ustedes deben conocer como epigenética. Sí, evidentemente, en la hipertensión todavía están en fase de estudio, diríamos, para determinar cuánto influye la epigenética sobre la genética. Vamos ahora directamente a la presión arterial. Se la define así: presión arterial, la fuerza o presión con la que se lleva la sangre a todas partes del cuerpo.
Para medir esta, necesitamos el aparatito que se llama tensiómetro, y esta presión, ahí está, se mide o está determinado por el volumen sanguíneo, o se llama también gasto cardíaco, y por el tono vascular. Siempre sus unidades, milímetros de mercurio, espero que esto no se olviden, milímetros de mercurio, y el valor normal, no siempre a nivel de la altura o a nivel del mar. Esto no cambia. 120, 70 milímetros de mercurio, pero con rangos que una presión mínima de la sistólica hasta 100 inclusive se puede considerar, pero 90 ya es hipotensión. Lo mismo la diastólica, menos de 60 ya podemos decir hipotensión. Y en cambio, arriba de 140, hipertensión, y la diastólica arriba de 90, recuerden esos valorcitos que más adelante también tenemos. ¿Por qué les digo esas fluctuaciones? Miren acá, a medida que vamos pasando en edad, por ejemplo, la sistólica y la diastólica. En la edad que están ustedes, entre 19 y 24 años, 105 la sistólica en los varones y 100 la sistólica en las mujeres. Puede fluctuar hasta 130, pero no más. Y después en los varones, la diastólica entre 62 a 88 y en las mujeres 60 a 85 de diastólica, pero nunca subirse más. En cambio, miren acá, arriba de los 60 años, está prácticamente en niveles, diríamos, 115 a 160. Esto ya prácticamente pasa del límite que es 140, hipertensión. Lo mismo en la diastólica, miren, tenemos cifras hasta 100, tanto en varones como en mujeres, y podríamos ya decir que arriba de los 60 años, por la arteriosclerosis, es la palabra, no atero, sino arteriosclerosis. Arriba de los 60 años, ya las arterias pierden su elasticidad por calcificación y entonces se presenta hipertensión. La presión arterial también, como les decía, aquí está otra cifra, 120-80. La sistólica es la presión arterial mayor y la diastólica la presión menor. Aquí tenemos el aparatito, 120-180 milímetros de mercurio, y esta presión entonces permite que la sangre fluya hacia los tejidos distantes. Todo siempre por la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Cómo es que se regula la presión arterial? Aquí tengo dos cuadritos para que comprendamos. Primero, hay una regulación nerviosa, hormonal y autorregulación en los vasos. La nerviosa está influenciado por la presencia de receptores, tanto del sistema simpático como parasimpático. Después hay el control en el centro cardiovascular, que está, como les decía, localizado tanto en el hipotálamo como en el tallo cerebral, y el sistema nervioso autónomo con sus dos componentes, que son el parasimpático y simpático. Estos determinan la contractilidad, la frecuencia cardíaca y el diámetro vascular. Las hormonas que participan en esto, y esto hay que recordar, la adrenalina, la noradrenalina, como las catecolaminas, después la ADH, lo mismo, la vasopresina, que es otro de los componentes de la antidiurética, y los factores natriuréticos derivados de la aurícula, el BNP, que alguna vez me lo han expuesto ustedes en algún artículo. Y la autorregulación se refiere a que hay una capacidad de autorregulación por la contracción o vasoconstricción, así debería estar escrito aquí, por la vasoconstricción, o vasodilatación ejercida en forma refleja a nivel muscular. Aquí tienen un cuadrito para que ustedes vean la frecuencia cardíaca en latidos por minuto regulados por el sistema parasimpático y por el sistema simpático. Normalmente nosotros la frecuencia cardíaca manejamos alrededor de entre 70 y 80 latidos por minuto. Escuchen, latidos por minuto. Más o menos ahí se mantiene lo normal. Cuando hay una hiperactividad del sistema parasimpático, generalmente hay bradicardia. Miren, puede llegar hasta cifras de 30. En cambio, una hiperactividad del sistema simpático, entre ellos una liberación de adrenalina o de noradrenalina, puede llegar a cuadros de taquicardia. Cifras, miren, arriba de 120 latidos por minuto. Ahí lo tenemos, este cuadrito, entonces es importante que lo recuerden. Para la regulación de la presión arterial, como les decía, interviene mucho el sistema nervioso. Y entonces comenzamos desde acá. Dice, la presión arterial constante, dice, entre 8 a 12
milímetros de mercurio para ser regulado, lo primero es que, miren, se desencadena cuando hay una bajada de la presión, o, perdón, esto es un aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Se estimulan los centros de los vasoreceptores, especialmente en el seno carotídeo, aumenta los mensajes hacia el sistema nervioso central, y aquí responde especialmente el bulbo raquídeo con estímulos nerviosos hacia el corazón. ¿Y qué es lo que ocasiona? Disminución de la frecuencia cardíaca ante un aumento de la presión arterial. En cambio acá, una bajada de la presión arterial estimulan también los vasoreceptores, llegan los estímulos a través del nervio de Hering al bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo responde con estímulos nerviosos hacia el corazón. Y en el corazón, ¿qué es lo que ocasiona? Aumento de la frecuencia cardíaca ante una bajada de presión. Y entonces, por eso es que ante una bajada de presión siempre hay taquicardia y ante un aumento de la presión hay una bradicardia. Espero que recuerden este cuadrito, es muy bonito. Los vasoreceptores, en realidad, ¿qué son? Son conjunto de células nerviosas que a través de mecanismos moleculares con terminaciones nerviosas responden ante la bajada o ante la subida de la presión. ¿Dónde están localizados? En la bifurcación de la carótida. Se llaman senos carotídeos. Y otro grupo están distribuidos en el callado de la aorta. Son los dos lugares por los cuales se envían estímulos hacia el bulbo raquídeo y es desde ahí donde pueden modificar con respuesta en el corazón. Otro sistema que controla la presión arterial, y esto ya lo recuerdan, estos mismos gráficos se los puse cuando hemos visto edema. Y justamente actualizando este tema, les he puesto como unas otras diapositivas, unas 4 creo, en la parte final de este tema que vamos a hablar sobre el COVID, cómo esta enfermedad que es el coronavirus puede con hipertensión aumentar la mortalidad y es un factor determinante, diríamos, de la evolución mala, diríamos, o en bajada de del coronavirus. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que muchos la han simbolizado como SRAA, ¿cómo es que regula? ¿Cómo es que participa? Ante una bajada de la presión, en el aparato yuxtaglomerular se libera esta enzima que se llama renina. Esta renina ocasiona la transformación del angiotensinógeno que se libera en el hígado en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es la que tiene como 10 aminoácidos y al pasar por el pulmón, la enzima conversora, la ECA, sin número, escuchen bien, ECA sin número, así como esta, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la 2 ahora es la que tiene acciones, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, por eso el término angiotensina, mediante receptores ocasionan vasoconstricción. Después, otra acción para que puede controlar la presión arterial es, llegando a la corteza adrenal, libera aldosterona. Esta aldosterona tiene a cargo retención de sodio, eliminación de potasio, también excreción de hidrogeniones. Y aquí lo tienen este sistema. Miren, ahí está el angiotensinógeno. La renina se libera por el aparato yuxtaglomerular, transforma entonces angiotensinógeno a angiotensina 1, después en 2 por la ECA, y después esta angiotensina 2 puede ser degradada por proteasas, angiotensinasas, en otros derivados, y la 2, ¿qué acción tiene? Unirse a receptores de angiotensina y ocasionar, por ejemplo, vasoconstricción. Otras veces también regulan la expresión de la expresión génica de la renina o de la enzima convertidora, y así tiene varias acciones entonces la angiotensina, pero especialmente vasoconstricción. Este otro gráfico también lo deben recordar. Aquí está la enzima convertidora y entre las distintas acciones, por ejemplo, estimula la actividad simpática, la angiotensina 2, a través de la aldosterona retiene sodio, elimina potasio. Lo mismo aquí está la excreción de aldosterona y después ocasiona vasoconstricción, aumento de la presión sanguínea y en la hipófisis también estimula la secreción de hormona antidiurética, que es la que hace que se retenga sodio y por lo tanto se retenga agua.
La actividad de la angiotensina, aquí estamos viendo la angiotensina 2 especialmente, se une a estos receptores de angiotensina. Estos receptores de angiotensina, o conocidos también como AT, hay variedades de estos receptores. ¿Qué es lo que realizan? A nivel de la membrana celular emiten mensaje y ocasionan, por ejemplo, respuesta en factores de crecimiento unas veces o algunas proteínas de choque térmico, las HCP27, por ejemplo, o otras, por ejemplo, que estimulan otros factores de crecimiento, ocasionando vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y apoptosis. Y entonces tiene también otras acciones la angiotensina 2. Vamos ahora ya directamente a la hipertensión. La hipertensión, como les había indicado, se define así. Cuando la presión sistólica tomada en el brazo más de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica. Y aquí tienen algunas de las manifestaciones que lo vamos a ver más adelante. Cefalea, especialmente en la región frontal, dificultades a la visión, puede ocasionar dolor precordial o a veces tinnitus. Esto significa sensación de ruido en el oído interno y que puede, sin explicación alguna, notar ese zumbido. Tinnitus. En su fisiopatología, especialmente dos factores se toman en cuenta. El gasto cardíaco, que es lo que determina la presión arterial, y la resistencia periférica. El gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica por la estructura vascular y la función vascular. La alteración de todos estos, que el volumen sistólico sea mayor o que haya una hipervolemia, hipertensión, o que la resistencia periférica sufra alteraciones con vasoconstricción o aumento del tono vascular, ocasionará aumento de la presión arterial. Este es un mensajito interesante. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular y que puede llegar inclusive a la insuficiencia cardíaca congestiva. Uno de los factores determinantes es la arteriosclerosis. Fíjense esta palabrita, arteriosclerosis, la rigidez de las paredes arteriales y que pueden ocasionar, como estamos viendo, pérdida de la visión, pueden ser ictus, que se llaman también accidentes vasculares cerebrales, infarto de miocardio, insuficiencia renal, como alteraciones, diríamos, ocasionadas por la hipertensión arterial. La presión arterial, aquí está, la sistólica más de 140, la diastólica más de 90. Se dice prehipertensión cuando está en el límite 10 cifras, o sea, 10 números por debajo, de 139 a 120, a 130 o hasta 120. Lo mismo la diastólica de 89 a 80. Cuando encontremos estas cifras, podríamos decir 139, 89, podríamos decir prehipertensión. Entre los síntomas, ahora estamos viendo, miren, desde acá, comenzar con la derecha. Cefalea, rubor facial, enrojecimiento, mareo, puede haber pérdida de estabilidad al caminar o en la marcha, alteraciones visuales, después zumbido en los oídos, tinnitus les dije, pulso rápido, recordarán esto significa taquisfigmia, para distinguir de lo anterior, después sudoraciones y respiración corta. Esas 8 manifestaciones espero que se la graben. Aquí tengo otro. También se puede acompañar con dolor torácico, puede haber confusión mental, zumbido o ruidos en los oídos, latidos cardíacos irregulares. Esto habría que subrayarlo. Hemorragia nasal, epistaxis se dice. Epistaxis puede ser así, una epistaxis espontánea en una persona arriba de los 60 o 70 años, puede ser indicativo de hipertensión. Cansancio, cambios de visión. Dice, si presenta dolor de cabeza fuerte o cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, consulte a un médico inmediatamente. ¿Cómo es que hay en tipos de hipertensión arterial? Que no es lo mismo que clasificación. Estos tipos de hipertensión. Hipertensión primaria, o se llama también hipertensión esencial, es aquella hipertensión en la cual no existe una causa definida. Entre sus factores determinantes puede ser el sobrepeso, puede ser ingesta de sodio, sal, el alcohol o cigarrillos.
Esta hipertensión, más o menos el 95% de los casos permanece así, sin identificar la causa. Es la mayoría. Por eso es que no es tan sencillo tratar una hipertensión o investigar una hipertensión. El 5% de los casos sí se trata de una hipertensión secundaria, que puede deberse a alteraciones, por ejemplo, ingesta de medicamentos, entre ellos antiinflamatorios o medicamentos que ocasionan alteraciones en el sistema simpático o parasimpático. Después también problemas cardíacos, enfermedades renales, hormonas, entre ellos utilización de estrógenos, o enfermedades del sistema endocrino que también pueden desencadenar. Hay un listado enorme de causas que podemos ir señalando más problemas, sino las cosas esenciales que hay que saber. Aquí está la clasificación también de acuerdo a, enseguida van a ver otra tablita de la American Heart Association, en la cual se considera así. Miren, normal de 120 hasta 129 y la diastólica entre 80 y 84. Normal alta, este es lo que habíamos indicado como prehipertensión, 130, 139, 85, 89. Y ya hablamos de hipertensión leve, moderada y severa, cuando la sistólica 140, 159, 160, 179 y severa más de 180. Y se dice hipertensión sistólica aislada cuando solo la sistólica está más de 140 y la diastólica está en 90 o menos de esto. Y las diastólicas lo mismo, en la hipertensión de tipo leve, entre 90 a 99, las moderadas de 100 a 109 y la severa más de 110. Se dan cuenta, cifras elevadas de esto, obviamente las arterias son las que sufren y pueden ocasionar alteraciones. Aquí tengo justamente esta, de la American Heart Association, y en la cual ahí está la normal, según esta organización, 120 la sistólica y 80 o menos la diastólica. Pero decimos hipertensión nivel 1, miren, ya como le decíamos prehipertensión, 130, 139 y la diastólica entre 80 y 89. Y la hipertensión ya, ahí está, tenemos hipertensión 140 o más de esta o 90 o más de esta. Y cuando ya hay que consultar, dice crisis de hipertensión, cuando la sistólica está más de 180 o la diastólica más de 120. Aquí sí es cuadro severo, diríamos que puede ocasionar graves complicaciones. ¿Qué causa la hipertensión? Les decía, la primera 90-95% es esencial, donde no se conoce la causa. En muchos casos puede haber el componente genético, les decía, congénito. No se conoce todavía qué porcentaje. La raza en los afroamericanos tienen mayor probabilidad de hacer hipertensión. Con la edad también la senectud va avanzando, la obesidad y el sobrepeso es otro factor de riesgo, sedentarismo lo mismo, consumo de alcohol, después también el consumo de sal y el embarazo puede también ser un factor cuando especialmente se exagera con el uso de anticonceptivos para prevenir, digamos, el embarazo. Aquí tenemos algunas de las causas, la predisposición genética, que les decía, el porcentaje no se conoce, la ingestión de sal, el estrés, el sedentarismo, obesidad y el exceso de alcohol. Y las consecuencias, ahí está, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, arteriopatía periférica, disección de la aorta e insuficiencia renal crónica. Son cuadros entonces como imbricados, diríamos, con el problema de hipertensión arterial. El riesgo cardiovascular, miren esto, para individuos entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 en la diastólica, el riesgo de enfermedades cardiovasculares se duplica. O sea, más posibilidad de infarto, más posibilidad de aterosclerosis, etc. Por el término de prehipertensión, reconoce la necesidad de aumentar la educación de los profesionales y con el fin de prevenir la hipertensión arterial o reducir la presión sistólica. La medición exacta de presión arterial, eso también es importante tenerlo en cuenta, preferible debe ser en una persona que esté sentada por lo menos 5 minutos, esperar que esté 5 minutos, con los pies en el suelo y el brazo a nivel del corazón.
Esta medida debe realizarse periódicamente. Se aconseja que en personas arriba de los 30 años, por lo menos una medida cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Y también hay que considerar la hipotensión postural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona de decúbito dorsal se adopte la posición de pie, puede haber mareos y eso se le conoce como hipotensión postural. Dice el brazalete, el 80% del brazo, por lo menos 2 medidas al año. Aquí me olvidé poner eso, 2 medidas al año. Factores de riesgo de hipertensión. Entre los factores de riesgo de hipertensión lo tenemos la edad. Recordarán, a medida que pasan los 70 años o más, es un factor de riesgo. En el género masculino se conoce que es más hipertensos en varones que en mujeres. Lo mismo el exceso de colesterol, como habíamos avanzado en aterosclerosis, la diabetes, el tabaquismo. Después el riñón también hay que vigilar, digamos, la función renal, aterosclerosis y el síndrome metabólico. Son los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial. En relación al laboratorio, miren, aquí hay varios de estas constantes que ustedes miden. Es suficiente tener hematocrito o hemoglobina. No es necesario realmente hacer leucocitos u otros cuadros para hipertensión. La creatinina sérica, porque mide en realidad el nitrógeno ureico, pero es necesario en casos de insuficiencia cardíaca aguda. El potasio también, en algunos casos, también se puede pedir el sodio para detectar hiponatremia y si la clínica lo sugiere. La glucemia en ayunas o 2 horas postprandial también debe realizarse. El test de tolerancia a la glucosa oral también se puede realizar. El perfil lipídico, especialmente medir HDL y LDL y triglicéridos. El ácido úrico también puede ser importante, especialmente en el varón o en las mujeres embarazadas. El examen general de orina con el fin de determinar proteinurias o albuminurias. Aquí lo tenemos, microalbúmina en orina, es el examen general que puede ser sospecha de lesión renal. Y otras pruebas ya en situaciones especiales como estas, por ejemplo, se puede, aparte de estas medidas que les dije, LDL y HDL y electrolitos, también se realizan pruebas de gabinete, electrocardiograma, ecocardiograma, determinación seriada de microalbúmina o microalbuminuria, después el monitoreo ambulatorio de presión arterial, rayos X de tórax o inclusive ultrasonido carotídeo para detectar alteraciones en el seno carotídeo. Para el tratamiento, la meta siempre debe ser bajar la presión por cifras menores a 140 o 90 la diastólica para prevenir o disminuir complicaciones cardiovasculares. Entonces, los pacientes con hipertensión o diabetes es preferible bajar la presión por debajo de 130 la sistólica o debajo de 80 la diastólica. Para el tratamiento de estos cuadros de hipertensión hay la gran división, tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico y que se puede evitar es no fumar, bajar de peso, actividad física, dieta hiposódica y limitar el consumo de alcohol. Aquí lo tenemos en gráfica, ahí está la sal. Preferible, hoy se acostumbra a recomendar la sal que se dice entre comillas light, que en realidad está en base a cloruro de potasio. Hay que cambiar, diríamos, el cloruro de sodio por el cloruro de potasio, que es, diremos, más llevadero. Y alimentos en los cuales, miren, hay bastante cantidad de sal, que a veces no lo siempre apreciamos al sabor, pero en su contenido está. Los embutidos, las papas fritas, el ajinomoto también, es el glutamato monosódico y otros cubitos que sirven en la cocina, que se utilizan como agregados o aditamentos para saborizar alimentos. El farmacológico se divide con estos, o se realiza con estos 6 grupos de medicamentos. Primero siempre diuréticos, después calcio antagonistas, los inhibidores de los receptores de angiotensina, ARA2 se los conoce, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y alfa bloqueantes. Estos entonces son, y entre estos les he puesto unos listados para que recuerden. Por ejemplo, diuréticos, miren ahí, tiazidas,
hidroclortiazida, clortalidona, metolaxona, indapamida, exipamida, etcétera, una serie, de los cuales especialmente se utilizan esto, hidroclortiazida. Después, diuréticos de asa. Diurético más conocido es la furosemida, o llamado también Lasix. Después, torasemida, el ácido hetacrínico son los principales. Los ahorradores de potasio, porque muchos de estos también pueden hacer que se pierda potasio. Entre ellos, espironolactona, el amiloride, el triamterene, son los tres principales. Miren, toditos los que benzapril, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, el sulfenopril, etc. Los comunes son el captopril, el enalapril, inhibidores de la enzima convertidora, se les dice IECAS. Los antagonistas de receptores de angiotensina, ahí están el losartán, el principal, el valsartán, el candesartán, el eprosartán. Todos estos son antagonistas de los receptores AT2. Y los calcioantagonistas o antagonistas del calcio. Entre ellos están especialmente el nifedipino, el nimodipino. Puede haber estos otros, el nitrendipino, el acidipino, etc. Todos son antagonistas del calcio que ocasionan relajación del músculo de los vasos sanguíneos. Después, fenilalquilaminas, el verapamilo, y benzotiazepinas, el diltiazem. Es otro medicamento que también tiene acción sobre el sistema vascular periférico. Entre los beta bloqueadores, aquí tenemos los beta bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca y con actividad bloqueadora alfa. Miren, acá tenemos no selectivos y otros selectivos. Entre ellos, especialmente el atenolol, el metoprolol, el bisoprolol, son los que comúnmente se utilizan. Y después, estos otros, el proctolol, que puede utilizarse, o estos otros inhibidores de la actividad alfa-adrenérgica. El carvedilol es el común que se utiliza. Entre los mecanismos o dónde actúan estos antihipertensivos. Aquí lo vamos a ver desde acá. El losartán inhibe la unión de la angiotensina en los receptores de angiotensina. Ahí lo tenemos, angiotensina 2, y uniéndose a los receptores, impidiendo la unión. Los alfa bloqueadores evitan la acción de la noradrenalina en los vasos periféricos. Los vasodilatadores o antagonistas de calcio ocasionan vasodilatación. El óxido nítrico y las endotelinas son otro grupo de compuestos que también ocasionan vasodilatación. Y entonces mejoran la resistencia periférica y modifican la presión arterial. El captopril, habíamos indicado, inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Y después el enalquirin, se llama así, o enalquirán, es el que impide la liberación de renina, o sea, al inicio. Este medicamento no existe en Bolivia. Después hay diuréticos, que ya lo hemos indicado, tengo otra gráfica más para indicar dónde actúan, unos en túbulos contorneados, otros en asa de Henle. Después los beta bloqueadores, como les decía, impiden la unión a sus receptores, y la espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Aquí lo tengo, miren, la acetoazolamida, por ejemplo, es un diurético que actúa en los tubos contorneados proximales. Los agentes como el manitol, otro diurético osmótico, igual en tubos contorneados proximales. Después la furosemida es la que actúa aquí, haciendo que se impida la retención de sodio y por lo tanto se forme orina. Las tiazidas actúan también impidiendo la retención de sodio. Los antagonistas, aquí tenemos el número 5, antagonistas de la aldosterona, como es el acetazolamida, y antagonistas de la ADH, que también pueden ser utilizados. Entre las complicaciones de la hipertensión arterial tenemos, miren, accidentes vasculares, pueden ser hemorrágicos o trombóticos, aterosclerosis es otra complicación, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, se decía cardiopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva, tromboembolia pulmonar, falla orgánica múltiple y pudiendo llegar hasta la muerte. Otro problema que también es importante que lo recordemos es la hipertensión asociada al embarazo. Se dice hipertensión gestacional
o inducida por el embarazo. Y entonces, generalmente los estrógenos están asociados a su fisiopatología y puede haber también otro cuadro que es la preeclampsia, que cursa con edema además y proteinuria, y la eclampsia con convulsiones. En estos pacientes generalmente se manifiestan así con edema en extremidades inferiores. Deben recordar esto, el signo de la fobia o signo de Godet. Y aquí tenemos la clasificación de los estados de hipertensión en el embarazo. Primero, la hipertensión inducida por el embarazo, que puede ser en dos cuadros, preeclampsia o eclampsia. Si es leve o es severa, de acuerdo al Colegio de Ginecología y Obstetricia, también tiene sus parámetros. Y la eclampsia asociado al síndrome de Hell, que enseguida les voy a indicar qué significa este síndrome de Hell. La hipertensión crónica puede haber, hipertensión crónica asociada con preeclampsia o hipertensión gestacional. Entre los factores asociados para desarrollar hipertensión en el embarazo están estos. Generalmente en la adolescencia, embarazos en la adolescencia o en el otro extremo, en la edad avanzada. Cambio de pareja, también se conoce que puede ser factor de riesgo. Nivel socioeconómico bajo, obesidad, primigesta y especialmente con embarazo gemelar. Primigesta quiere decir primer embarazo. Antecedentes familiares de madres, digamos, hay un porcentaje que pueden hacer sus hijas hipertensión. Enfermedades trofoblásticas de la placenta, nefropatías, diabetes o enfermedades autoinmunes como también otros factores de riesgo. Entre las causas, como les decía, estaba la obesidad, después alteraciones también en las plaquetas, trombofilias, la alimentación, el aumento o el consumo de sal, especialmente la edad materna, ya lo hemos indicado, la madre primeriza también, como hace rato hemos indicado, como primigestas, insuficiencia renal, embarazos múltiples, especialmente los gemelares, mujeres de raza negra, lo tenemos ahí, enfermedades autoinmunes también puede desarrollarse como el lupus eritematoso, historia familiar de preeclampsia en embarazo previo también, hipertensión, diabetes también pueden estar asociados. La definición de preeclampsia, esto quiero que lo van a tener en cuenta, es un síndrome con severidad variable en la cual se reduce la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y alteraciones en el sistema de la coagulación. Se presenta generalmente después de las 20 semanas de gestación, a veces durante el parto o las primeras 6 semanas después del parto. El cuadro clínico se caracteriza por hipertensión, proteinuria, edema, además cefalea, acúfenos, edema, dolor abdominal. Puede haber entonces en los estados de preeclampsia. Una entidad un poco más severa es la toxemia gravídica, que se llama o toxemia del embarazo. Es la que se presenta además de estos cuadros con cuadros de convulsiones, toxemia gravídica. La preeclampsia se la clasifica así, en leve y severa. La leve, cuando la presión sistólica está más de 140 y la diastólica más de 90, y hay proteinuria, esto es importante, de 300 miligramos en 24 horas, y el edema es leve. En cambio, en la severa, miren la proteinuria, y no solo eso, sino las cifras de presión arterial, más de 160 y más de 110 la diastólica. 2 gramos en 24 horas, y el edema prácticamente se hace generalizado. En su fisiopatología está especialmente la alteración en la placenta. Puede haber factores genéticos o inflamatorios que disminuyen la circulación en la placenta, hay activación endotelial, se ocasiona vasoespasmo y por lo tanto hipertensión, que puede acompañarse con convulsiones, con oliguria, isquemia hepática, o puede haber también escape capilar con edema, proteinuria, o activación del sistema de la coagulación con trombocitopenia y desarrollar un síndrome que enseguida lo vamos a hablar, el síndrome de Hell. Entre los síntomas están especialmente el edema, aumento del peso generalmente más de 1 kilo por semana, la cefalea bastante intensa, disminución de la ausencia o inclusive ausencia en el volumen de orina, náuseas, vómitos, agitación, vértigo, somnolencia, cambios de visión, puede haber fosgenos, se llama eso, o visión borrosa, y en ocasiones también dolor abdominal en la preeclampsia.
Los medicamentos que se utilizan están metildopa, después hidralazina, levatelol, es otro medicamento beta bloqueador, después nifedipina, también un relajante de la microcirculación. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que la presión sistólica elevada más de 130 o 155 y la diastólica también más de 105. Este es el síndrome que quería expresarse, el síndrome de HELP, que se relaciona justamente con la eclampsia. Viene de estas iniciales, anemia hemolítica o hemolytic anemia, ahí está H, después elevated liver enzyme, elevación de las enzimas hepáticas, EL, y LP, low platelet count, significa disminución en el recuento de plaquetas, trombocitopenia. Este síndrome se puede asociar entonces, síndrome de HELP, a la presencia de eclampsia. Esta enfermedad, la eclampsia, se presenta además de los otros casos de hipertensión, de edema, de proteinuria, se asocia con convulsiones. Y entonces, ahí está, hipertensión arterial con edemas, presencia de proteinurias y no solo eso, sino convulsiones. El tratamiento debe ser inmediato, generalmente con sulfato de magnesio o hipertensivos por vía parenteral, y debe desarrollarse o efectuarse la cesárea si es que el parto está en curso, o acelerar el parto, pudiendo llegar a cuadros de shock, inclusive coagulación intravascular, insuficiencia renal, respiratoria, cuadros trastornos electrolíticos, sepsis, neumonía, insuficiencia orgánica múltiple y por último pueden llegar inclusive a la muerte. Entre las principales causas de mortalidad por hipertensión y sus complicaciones está primero acá estos: accidentes cerebrovasculares, insuficiencia o enfermedad coronaria con infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, después aneurismas de aorta o otra causa de mortalidad, insuficiencia crónica que puede determinar inclusive daño renal terminal, o la retinopatía hipertensiva también que puede ocasionar ceguera. Entre las 10 recomendaciones de la Sociedad Argentina de Hipertensión, miren, esto es bien práctico. Debemos conocer la hipertensión, o sea, tener nuestras cifras conocidas de presión arterial. Debemos tener un peso adecuado, caminar diariamente, ejercicio físico, reducir el consumo de sal, control en el consumo de alcohol, después evitar fumar, control de alimentos o de ingesta de alimentos que tengan sal, cumplir las recomendaciones de los medicamentos antihipertensivos, no abandonar el tratamiento y por último, siempre conocer las cifras de presión arterial. Hoy con esto ya son 3 diapositivas más para conocer sobre qué es lo que está desarrollándose, todavía en algunas, todavía no hay evidencias sólidas de cómo es que se puede o no, se debe o no suspender los inhibidores de angiotensina en COVID. Por eso desarrollado este tema, de cuyo link también lo pueden ver acá, la hipertensión y COVID. Miren, dice COVID y su relación con hipertensión y enfermedad cardiovascular. Puntos claves. La hipertensión y la enfermedad cardiovascular son más frecuentes en quienes tienen una peor evolución por COVID. Son los que más se complican como los que desarrollan COVID. Después, los pacientes mayores de 60 años, así como aquellos con enfermedad cardiovascular, deberían evitar la exposición a SARS-CoV-2 y no automedicarse y considerar rápidamente la aparición de síntomas. El mecanismo de ingreso a las células, como ya conocemos todos, del SARS-CoV-2, es a través de estos receptores AC2, que en realidad la cantidad de estos receptores se conoce que en los hipertensos es mayor en los pulmones, en los vasos sanguíneos y en el corazón. Y entonces existe también la hipótesis de que un potencial beneficio de los IECAS y los ARAS al contrarrestar un desbalance inflamatorio provocado por virus. Se dice que podría haber como un efecto protector de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero en los pacientes que ya tienen avanzada hipertensión, prácticamente ahí es donde casi no hay evidencias y la mortalidad es alta. Y les tengo justamente de ese artículo cómo los inhibidores de angiotensina, estos sobre AC, evitan, diríamos, la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2.
Esta angiotensina 2, recordarán, se une a los receptores y a través de distintos mecanismos regulan la presión, ocasionan vasoconstricción. Pero este otro, los receptores AC2, son los que se unen a las proteínas Spike, permiten el ingreso del coronavirus y así se van replicando, o algunos inclusive unidos a estos receptores permanecen y llegando a otras células para invadir, diríamos, el virus en un paciente hipertenso. Se conoce, como les decía, en los hipertensos hay una mayor cantidad de receptores AC2. Tengo unos 3 gráficos más sobre cómo, miren, este es un cuadro que está desarrollado de comorbilidades asociadas a las muertes por COVID-19. Miren un estudio, 14.739 pacientes o personas que han fallecido con hipertensión arterial. Aquí está, perdón, con incidencia de 14.739 y fallecidos de esta población, 1.945. Se compara más o menos con los de la edad, más de 60 o 70 años, pero mucho más que diabetes, más que las otras alteraciones. Aquí tengo otro cuadro extraído de una estadística en Nueva York, donde miren, cercano al 55% de los fallecimientos que se presentan con COVID está ligados a la hipertensión. Cercano al 38-40% diabetes, hiperlipidemia, enfermedades coronarias y otras de menos porcentaje. Pero se conoce que, miren, cerca al 55% de la mortalidad está asociado, o de la morbilidad más bien, está asociado con hipertensión. Y aquí tengo en relación a la prevalencia de hipertensión en Estados Unidos, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y aquí estaría donde está la hipertensión arterial. Entonces es alto, realmente es alto la incidencia de casos de hipertensión asociados con hipertensión arterial. Y este último, tengo la mortalidad o comorbilidades asociadas a COVID. Tenemos, miren, hipertensión en un estudio que se ha realizado, miren, en un metaanálisis del 2020 hasta el abril del 2020, han encontrado que cerca del 15.8% están asociados a COVID asociado con hipertensión arterial. Después otras enfermedades cardiovasculares, diabetes 9.4%, etc. Y entonces hay que tomarlo en cuenta. Esto seguramente se va a ir escribiendo mucho más literatura sobre esto. Hay que seguir tras este problema. Para terminar, tengo un video cortito, que es este justamente, para que estos conceptos que les estoy mencionando lo tengan en cuenta. A ver, ¿me ayudas, Elías? Si es que está la imagen primero. Sí, doctor, se ve perfecto. Y bueno, ahora sí, a ver, como manera de descansar un poquito, escuchemos esto. ¿Qué es la hipertensión? Para que todos nuestros órganos funcionen, necesitamos asegurar que les llegue todo el tiempo sangre llena de nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto, el cuerpo tiene un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces. El corazón se llena de sangre de latidos, jalando toda la sangre de las venas, para después latir y expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. Y debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada. Entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión. Este exceso de presión daña las paredes de las arterias, causando que se tapen o que se rompan, generando que en fases avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar. Podemos dividir nuestra presión arterial en dos componentes. El primero es la presión máxima, que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. Esta se conoce como presión arterial sistólica. Además tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiendo. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión adecuada sería menos de 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Cuando tenemos de 121 a 139 de sistólica o de 81 a 89 de diastólica, tenemos prehipertensión. De 140
a 159 o de 90 a 99 tenemos hipertensión estadio 1 y 160 o más de sistólica y 100 o más de diastólica es hipertensión arterial. Si por la presión esté más alta o dure alta más tiempo, mayor será el daño a los órganos. Los principales órganos afectados por la hipertensión son el riñón, causando insuficiencia renal, los ojos, causando ceguera, los vasos de las extremidades, causando dolor crónico y debilidad, pueden impedir que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro, causando infartos que en ocasiones pueden ser fatales. Las principales causas de esta enfermedad son el sobrepeso y la obesidad, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, comer sal en exceso, la falta de ejercicio y la edad que tenemos. Como no podemos sentir la presión arterial, pueden pasar años sin que tengamos ningún síntoma. Podemos tener una presión peligrosa y no sentir dolor de cabeza, ni mareos, ni alteraciones en los ojos, ni nada, por lo que es muy importante revisarse al menos cada 6 meses, aunque no tengamos ningún síntoma. Esta revisión consiste en tomarse la presión arterial con un profesional de la salud, o si no contamos con uno, hay aparatos digitales con los que es sencillo tomarse la presión. Lo más importante para controlar nuestra presión arterial o impedir que se desarrolle hipertensión es tener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol a menos de 30 mililitros al día, evitar completamente el tabaco, comer menos de 2.4 gramos de sodio y hacer al menos 30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana. Es igualmente importante seguir las indicaciones de tu médico y tomar los medicamentos en el caso requerido, tal como te indica, y cuidar otros factores que pueden acelerar el daño causado por la hipertensión, como el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades que dañan la circulación. Siguiendo estas recomendaciones, tus arterias y tu corazón te lo agradecerán y vivirán felices por muchos, muchos años. Bueno, ese es el video bastante cortito para que también se los voy a pasar para que si alguno quiere volver a repasar esto. Y ahí habríamos concluido, Elías. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Listo. A ustedes también. Adelante, adelante. Gracias, Gabriela. Una pregunta. Con respecto a la edad, en el caso de la preeclampsia, igual sería un factor, pero ¿de qué edad a qué edad? Generalmente no, solo está referido en edades, digamos, extremos, como les decía. Adolescentes en edades, por ejemplo, de 14, 16 años o 18 años, extremo, o edades que se dice gestaciones añosas, que se dice, arriba de los 35 o 40 años. Eso sería lo que te indicaría respecto a edades. Arriba de los 35, 40 años, que recordarás, la gestación ya es inclusive de alto riesgo, se dice, 40 años. Y menos de 20 años también hay posibilidad de hacer riesgo de preeclampsia. Eso es lo que te indico respecto a edad. Está bien, doctor. Y esto sería por un problema en la placentación, ¿verdad? Sí, lo que se conoce en la teoría actual es un problema de liberación de factores vasoconstrictores, especialmente en el proceso de alteración inflamatoria en la placenta. Y por eso es que se dice que en los obstetras especialmente, una paciente que estaría como con hipertensión arterial y si hay viabilidad fetal, preferible o desencadenar el parto, o sea, acelerar el parto o hacer una cesárea de urgencia. Ok. Sí, doctor, esa era mi duda porque preguntando a varias personas, digamos, en el momento de la etapa de gestación, muchos mencionan que se hinchan. Y yo creí que igual estaban estas personas dentro de lo que es la preeclampsia. ¿O es que ya tendrían que tener antecedente de presión arterial alta? Generalmente, para la definición, sabes, tiene que haber hipertensión. Solo el edema hay en las personas gestantes cuando están en el último trimestre, generalmente hay edema, pero eso se corrige digamos, con el reposo y las medidas, digamos, de evitar la ingesta de sal, etc. Pero si hay cuadro de hipertensión, ahí sí entra en la definición de preeclampsia.
Está bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, Adelante, eh, adelante. ¿Qué te yo llamas soy. tú? Adelante. Es que solo veo en la pantalla Pozo Limachi y no estoy con mi lista. Sí, 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 doctor. Doctor, mi duda era en cuanto a lo que es la hipertensión arterial. Lo que se mencionaba, un síntoma que puede presentar era zumbido en los oídos. Ahora, esto no Sí, sé si puede estar relacionado con lo que es el caso de la laberintitis. ¿Y por qué se presentaría esa patología, doctor? Esa era mi duda. ya, te aclaro. No es precisamente, la laberintitis sí se manifiesta con tinnitus o como una especie de sonido permanente en el oído. Y generalmente es unilateral. Es la diferencia. Jocelyn eres, ¿no? Sí, doctor. Sí, por tu voz te he ubicado. Es que no me aparece aquí tu nombre y mi lista está en mi escritorio. Jocelyn, te digo, la laberintitis generalmente afecta uno de los oídos, no afecta a los dos. Entonces, una de las diferencias es que el tinnitus o ese zumbido se presenta en un solo lado. En cambio, en la hipertensión en el embarazo o en los casos de hipertensión en general, se presenta zumbido en ambos oídos, porque el cuadro afecta especialmente la circulación, se presenta por alteración en la circulación del oído interno. Ah, ya. Sí, sí, eso pensaba que estaba relacionado. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que ninguno más. Este, enseguida te escribo, Elías, para una cosa pendiente que tenemos contigo y estás libre, ¿no? Enseguida te voy a escribir. Ok, doctor, claro que sí. Perfecto. Listo, chicos, muchas gracias. Descansen ahora y el lunes hacemos nuestra defensa del caso, ¿cómo es? De la gasometría. Hasta luego, Elías, hasta luego, Catherine, hasta luego, Neida, Hasta luego, doctor. Hasta hasta luego. luego, Hasta luego. Carlita. Hasta Carlita luego, está, doctor. Carlita, yo no la he visto, Hasta luego, Carlita. doctor.